El restaurante abandonado. Mi nombre es Javier y desde pequeño siempre he sido un escéptico. Nunca creí en fantasmas, espectros ni nada que no pudiera ser explicado por la lógica o la ciencia. Pero aquella noche cambió para siempre mi percepción del mundo. Era una tarde de otoño cuando decidí aventurarme a explorar un viejo restaurante abandonado a las afueras de la ciudad. Había escuchado historias de ese lugar, relatos de desapariciones y sucesos inexplicables que mantenían a la gente alejada. Mi curiosidad, alimentada por mi escepticismo, me llevó hasta allí. Quería comprobar por mí mismo que todo era producto de la imaginación y el miedo colectivo. Llegué al restaurante poco antes del anochecer. La fachada, que alguna vez debió ser imponente, estaba ahora cubierta de grafitis y maleza. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban testimonio del abandono y el paso del tiempo. Aparqué mi coche a unos metros de la entrada y me acerqué a pie, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis botas. La puerta principal estaba entreabierta y un viento frío soplaba desde el interior. Al empujarla, el sonido chirriante de las bisagras oxidadas resonó en la silenciosa tarde, enviando un escalofrío por mi espalda. Entré al vestíbulo principal, donde el polvo y las telarañas eran los únicos testigos de lo que alguna vez fue un lugar concurrido y alegre. El aire dentro del restaurante era denso y cargado, con un olor a humedad y moho que hacía difícil respirar. La luz del atardecer se filtraba tenuemente por las ventanas sucias, creando sombras alargadas que se movían con cada ráfaga de viento. Caminé lentamente, observando los muebles destrozados y las paredes descascaradas. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire antes de asentarse nuevamente. Entonces, escuché el primer ruido. Un sonido sutil, como un susurro, proveniente de las profundidades del restaurante. Me detuve, acusando el oído, pero todo volvió a quedar en silencio. Sonreí para mis adentros, atribuyéndolo al viento que se colaba por las grietas del edificio. Continué mi exploración, avanzando hacia lo que parecía ser el comedor principal. Las mesas estaban aún dispuestas, aunque cubiertas de polvo y telarañas. La barra, una vez el centro de atención del lugar, estaba ahora deteriorada y abandonada. Me acerqué a ella, pasando la mano por la superficie rugosa y levantando más polvo en el proceso. Fue entonces cuando escuché el segundo ruido, más claro y cercano esta vez. Parecía el sonido de una silla moviéndose, arrastrándose por el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El lugar estaba desierto, o al menos eso parecía. Decidí grabar todo con mi cámara. Saqué el dispositivo de mi mochila y comencé a filmar, narrando mis observaciones y pensamientos. Quizás, pensé, podría mostrar el video a mis amigos y reírnos juntos de lo absurdo de las historias de fantasmas. Mientras grababa, me aventuré hacia la cocina. La puerta, una pesada barrera de metal, estaba cerrada, pero no con llave. La empujé con fuerza y ésta se abrió con un rechinido agudo. La cocina estaba en un estado de descomposición avanzado. Ollas y sartenes oxidadas colgaban de las paredes y una gruesa capa de suciedad cubría todo. El olor era aún más penetrante aquí, una mezcla de alimentos podridos y descomposición. De repente, la puerta de la cocina se cerró de golpe tras de mí. Me sobresalté, girando rápidamente para ver qué lo había causado. No había nadie allí. El pánico comenzó a asentarse en mi mente, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez el viento, me dije. Continué grabando, intentando mantener mi compostura. Pero los ruidos no cesaron. Escuché pasos, susurros y el sonido de objetos cayendo. Cada vez que giraba para mirar, no había nada. Mi corazón latía con fuerza y sentía un frío penetrante que no podía ser simplemente el aire nocturno. Decidí que era suficiente. Era hora de irme. Caminé de regreso al vestíbulo, con la cámara aún grabando. Mientras avanzaba, los ruidos se intensificaron. Era como si algo o alguien estuviera siguiéndome, cada vez más cerca. Llegué a la puerta principal y la encontré cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado. Un pánico frío se apoderó de mí y empecé a golpear la puerta, llamando por ayuda. Sabía que nadie podía oírme, pero no podía evitarlo. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi.
Una figura oscura, sin rostro, de pie en el umbral del comedor. No se movía, pero podía sentir su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y cada paso resonaba en el silencio del restaurante. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror absoluto. Finalmente, la figura llegó a unos pocos pasos de mí. Pude ver sus ojos, dos orbes negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Extendió una mano hacia mí, y en ese momento, mi visión se oscureció. Desperté al día siguiente, tendido en el suelo del vestíbulo. La luz del sol se filtraba por las ventanas, y el restaurante parecía menos amenazante bajo la luz del día. Me levanté, sintiéndome aturdido y desorientado. La puerta principal estaba abierta, y no había rastro de la figura. Corrí hacia mi coche y conduje de vuelta a la ciudad, sin mirar atrás. Desde entonces, he intentado olvidar lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos orbes negros y siento el frío de esa presencia. No volví a ese restaurante y he evitado hablar de lo que sucedió. Pero el miedo sigue conmigo, una sombra constante que me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni entender. Y cada vez que paso por ese camino, evito mirar hacia el restaurante abandonado. No quiero saber si la figura sigue allí, esperando, acechando a la próxima víctima que se atreva a entrar. La noche de la niebla. Conducía por una carretera rural en medio de la nada, una ruta que había recorrido infinidad de veces. Confiaba en mi memoria, ya que conocía cada curva, cada desvío y cada señal. Era una noche oscura, sin luna, y el cielo estaba cubierto por densas nubes que presagiaban tormenta. Sin embargo, algo inusual comenzó a ocurrir cuando una niebla espesa y fantasmal empezó a invadir la carretera. La niebla era tan densa que no podía ver más allá de unos pocos metros delante de mí. Las luces del camión apenas lograban perforar la blancura opaca que me rodeaba. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejando solo una blancura abrumadora y silenciosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma y la concentración. Continué avanzando lentamente, con la esperanza de que la niebla se disipara pronto. Sin embargo, en lugar de aclararse, la niebla parecía volverse más densa y opresiva. Sentía que estaba entrando en otro mundo, uno donde el tiempo y el espacio no tenían el mismo significado. Pronto, comencé a darme cuenta de que no podía reconocer ningún punto de referencia familiar. Era como si la carretera se hubiera transformado en un laberinto interminable. A cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Intenté sintonizar la radio en busca de alguna señal, algún sonido que me recordara que aún estaba en el mundo real. Pero solo recibía estática. Mi teléfono móvil tampoco tenía señal, lo que solo aumentaba mi sensación de aislamiento. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los faros parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por la tenue luz de la niebla. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero no respondía. Sentí una oleada de pánico. Estaba solo, atrapado en la niebla sin fin, y sin idea de cómo encontrar el camino de vuelta. Decidí salir del camión para investigar, con la esperanza de encontrar alguna señal o punto de referencia. Al bajar, la niebla se cerró a mi alrededor como una manta fría y húmeda. Apenas podía ver mis propios pies. Caminé unos pocos metros, llamando a la desesperada por ayuda, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. La sensación de soledad y desesperación era abrumadora. Después de unos minutos de caminar sin rumbo, comencé a escuchar ruidos extraños en la niebla. Eran sonidos bajos y guturales, como murmullos y susurros. Parecían venir de todas direcciones, envolviéndome en un coro siniestro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de razonar conmigo mismo, diciéndome que era solo el viento jugando trucos con mi mente. Pero entonces, una figura apareció en la niebla. Al principio, pensé que era otra persona atrapada como yo. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que no era humano. Era una sombra oscura, una figura que parecía moverse y retorcerse de manera antinatural. La figura no tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar los ojos. Retrocedí rápidamente, el miedo apoderándose de mí.
La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero los susurros en la niebla se volvieron más fuertes, más insistentes. Sentía que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí volver al camión, pero cuando me giré, no podía ver dónde estaba. La niebla lo había envuelto todo, borrando cualquier rastro de mi camino. Empecé a caminar en la dirección que creía correcta, pero cada paso me hacía sentir más perdido y desorientado. Los susurros seguían, cada vez más cercanos, y sentía que la niebla se volvía más fría, como si algo helado estuviera respirando en mi nuca. De repente, vi una luz a lo lejos. Pensé que quizás era otro vehículo, o tal vez una casa o un faro. Con renovada esperanza, corrí hacia la luz. Pero a medida que me acercaba, la luz parecía moverse, siempre a la misma distancia, como si estuviera burlándose de mí. Finalmente, llegué a un claro en la niebla. En el centro, había una figura alta y delgada, vestida con ropas antiguas y desgastadas. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y sostenía una linterna que emitía la luz que había estado siguiendo. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía ver su rostro, sentí una abrumadora sensación de terror. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi más figuras emergiendo de la niebla, todas con rostros vacíos y ojos oscuros. Estaban rodeándome, acercándose lentamente. El aire se llenó de un olor acre, como a tierra húmeda y carne en descomposición. El pánico me invadió y empecé a correr en la dirección opuesta. Pero la niebla parecía cerrarse a mi alrededor, cada vez más densa y opresiva. Sentía que algo invisible me seguía, algo que susurraba mi nombre y me llamaba con voces distorsionadas. Tropecé y caí al suelo, sintiendo la fría humedad de la niebla empapando mi ropa. Miré a mi alrededor desesperado, buscando una salida, pero solo veía las figuras acercándose, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, como si el miedo me hubiera paralizado. La figura con la linterna se detuvo frente a mí y levantó la linterna, iluminando su rostro. Lo que vi fue más aterrador de lo que podía haber imaginado. No había carne ni piel, solo un cráneo desnudo, con ojos que ardían como brasas. La figura abrió la boca, y un chillido agudo y ensordecedor llenó el aire, resonando en mis oídos y en mi mente. El chillido me hizo gritar, cubriéndome los oídos con las manos, pero no podía bloquear el sonido. Sentí que mis pensamientos se desvanecían, que mi propia identidad se disolvía en el grito interminable de la figura. Entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, la niebla se había desvanecido, y el sol comenzaba a salir en el horizonte. Estaba tumbado en el suelo junto al camión, que ahora funcionaba perfectamente. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo adolorido y tenso. Subí al camión y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de las figuras o de la linterna, pero no había nada. Conduje de vuelta a la civilización en silencio, intentando racionalizar lo que había experimentado. Pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales para ser simplemente una alucinación. Desde esa noche, evito la carretera donde la niebla me atrapó. Pero cada vez que hay neblina en la carretera, siento un escalofrío recorriendo mi espalda y los susurros vuelven a mi mente, recordándome que lo que viví no fue una simple pesadilla. Fue un encuentro con algo que no pertenece a este mundo, algo que aún me observa desde las sombras, esperando la próxima noche de niebla para volver a atraparme. El viaje eterno. Conducía por una carretera desolada, la luna llena brillaba sobre el asfalto como una farola solitaria en medio de la nada. No había otro coche a la vista, y el único sonido era el de los neumáticos rozando el pavimento y el motor zumbando suavemente. Me dirigía a una pequeña ciudad al otro lado de la montaña, un viaje que debería haber durado unas 3 horas. Pero algo no iba bien esa noche. La primera señal de que algo estaba mal apareció cuando pasé por un viejo cartel de madera que decía "Bienvenido a Hollow Creek". Había hecho este viaje antes y sabía que Hollow Creek estaba a medio camino, aproximadamente 1 hora y media desde mi punto de partida. Pero según el reloj del coche, ya llevaba conduciendo casi 3 horas. Mi GPS también parecía confundido, mostrándome en el medio de un campo sin caminos. Apagué el GPS y seguí conduciendo, confiando en mis recuerdos.
Sin embargo, cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los paisajes empezaban a parecer repetitivos, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de la misma carretera. A medida que la ansiedad crecía, intenté llamar a alguien para pedir ayuda, pero no había señal en mi teléfono. Desesperado, decidí parar en el arcén para intentar encontrar alguna pista de dónde estaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro casi imperceptible que parecía venir del asiento trasero. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el vacío del coche y la oscuridad exterior. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmarme. Solo estás cansado, me dije a mí mismo. Necesitas descansar. Decidí seguir conduciendo hasta encontrar un lugar donde detenerme de manera segura. Después de un tiempo que pareció eterno, vi las luces de una pequeña gasolinera a lo lejos. Al acercarme, me di cuenta de que parecía abandonada. No había coches ni personas alrededor, solo una tenue luz que parpadeaba en la tienda. A pesar de la sensación de peligro, me detuve y bajé del coche, esperando encontrar algún indicio de vida. La puerta de la tienda chirrió al abrirse y el aire estaba cargado de polvo y abandono. Caminé hacia el mostrador, donde un viejo teléfono colgaba de la pared. Lo levanté, esperando escuchar el tono de marcado, pero en su lugar, una estática penetrante llenó mis oídos, seguida de la misma voz susurrante que había escuchado antes en mi coche. No puedes escapar, decía la voz, repitiéndolo una y otra vez hasta que colgué el auricular de golpe. Salí de la tienda y volví al coche, decidido a seguir conduciendo hasta encontrar alguna señal de civilización. Pero cuando encendí el motor y miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, estaba sentada en el asiento trasero. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era innegable. Tragué saliva y miré hacia adelante, sin atreverme a girar la cabeza. El coche arrancó con un ruido gutural, y aceleré por la carretera, esperando que la figura desapareciera. Pero a medida que avanzaba, sentía su mirada fija en mí, cada vez más opresiva. Los kilómetros pasaban, y la carretera parecía no tener fin. Pasé por el mismo cartel de bienvenido a Hollow Creek al menos 3 veces, y cada vez la figura en el asiento trasero se hacía más tangible, más real. Finalmente, no pude soportarlo más y detuve el coche bruscamente en medio de la carretera desierta. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura estaba allí, inmóvil. Sus ojos, 2 pozos oscuros y vacíos, me miraban con una intensidad que me paralizó. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se movió entonces, levantando una mano lentamente y señalando hacia adelante. Seguí la dirección de su dedo y vi, a lo lejos, las luces de una ciudad. Hollow Creek, susurró la figura, su voz resonando en mi mente. Es tu destino final. El coche arrancó de nuevo, esta vez por su propia cuenta, y aceleró hacia las luces en la distancia. El tiempo se distorsionaba, y mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. A medida que nos acercábamos a la ciudad, la figura en el asiento trasero comenzó a desvanecerse, pero su presencia permaneció, como una sombra en mi mente. Entré en Hollow Creek, y la ciudad parecía sacada de otro tiempo. Las calles estaban desiertas, las casas abandonadas y cubiertas de vegetación. Me detuve en lo que parecía ser la plaza principal, donde una antigua iglesia se erguía, imponente y silenciosa. Salí del coche, temblando, y me acerqué a la iglesia, sintiendo que algo me llamaba desde su interior. Las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido, y entré en la penumbra. El interior estaba en ruinas, con bancos rotos y ventanas cubiertas de polvo. En el altar, una figura encapuchada estaba de pie, esperando. La misma voz susurrante llenó el aire: bienvenido a tu destino. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro familiar, el mío. Era como mirarse en un espejo oscuro y distorsionado. Eres el próximo, dijo mi doble, su voz resonando en el vacío de la iglesia. El próximo en unirte al viaje eterno. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura se acercó, y sentí una fría mano posarse en mi hombro. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y mi mente se llenó de imágenes y recuerdos que no eran míos. Viajé a través del tiempo y el espacio,
viendo a otros atrapados en el mismo bucle interminable, sus almas condenadas a repetir el viaje una y otra vez. Finalmente, todo se volvió negro, y me encontré de nuevo en el coche, conduciendo por la misma carretera desolada. El cartel de bienvenido a Hollow Creek apareció una vez más, y supe que estaba atrapado en un ciclo eterno, sin posibilidad de escapar. Cada noche, vuelvo a recorrer la misma carretera, escuchando la voz susurrante en mi oído y viendo la figura en el espejo retrovisor. No importa cuánto intente desviarme o cambiar mi ruta, siempre termino en el mismo lugar, condenado a repetir el viaje eterno una y otra vez, sin esperanza de liberación. El saludo. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente oscura, iluminada solo por los faros de mi coche y la tenue luz de la luna. Conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo, agotado pero aliviado de estar finalmente en camino. Había tomado esta ruta docenas de veces, siempre pasando por el mismo tramo de carretera donde ocurrió el accidente. La primera vez que escuché sobre la tradición de tocar el claxon al pasar por el lugar del accidente fue de mi abuelo. Solía contarme historias espeluznantes para mantenerme alerta mientras conducía de noche. Según él, hacía muchos años, un autobús con empleados se había desviado de la carretera y había caído por el barranco. Ninguno de las personas sobrevivió. Desde entonces, los lugareños decían que si no tocabas el claxon al pasar por ese lugar, los espíritus de las personas se enfurecían. No era alguien particularmente supersticioso, pero después de escuchar la historia tantas veces, me encontré tocando el claxon por costumbre cada vez que pasaba por allí. Era un pequeño ritual que me hacía sentir conectado con mi abuelo y, en cierto modo, respetuoso con aquellos que habían perdido la vida en ese trágico accidente. Aquella noche, sin embargo, estaba tan cansado que mi mente vagaba en todas direcciones. La radio del coche murmuraba una canción suave y melancólica, y mis pensamientos se desvanecían en el ritmo constante del motor. Fue entonces cuando vi el cartel que indicaba el lugar del accidente. Reduje la velocidad, como siempre, y me preparé para tocar el claxon. Justo antes de presionar el volante, un escalofrío recorrió mi espalda, haciendo que los pelos de mis brazos se erizaran. Ignoré la sensación y toqué el claxon 3 veces, como lo había hecho tantas veces antes. El sonido resonó en la noche silenciosa, y durante un breve momento, todo pareció estar en calma. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de acelerar, algo se movió en la oscuridad al borde de la carretera. Frené bruscamente y entrecerré los ojos para ver mejor. Allí, en la penumbra, vi una figura pequeña y encorvada. Parecía un niño, de pie, mirándome fijamente. El miedo me invadió, pero traté de racionalizar lo que estaba viendo. Podría ser un animal, o tal vez solo mi imaginación jugándome una mala pasada debido al cansancio. Decidí seguir adelante, pero cuando volví a mirar por el retrovisor, la figura seguía allí, inmóvil, con los ojos aparentemente clavados en mí. Aceleré, dejando atrás el lugar del accidente tan rápido como pude, pero la imagen del niño en la oscuridad se quedó grabada en mi mente. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en lo que había visto. No pude dormir, reviviendo el momento una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Javier, un hombre local que había vivido en la zona toda su vida. Le conté lo que había visto y le pregunté si había escuchado algo parecido. Javier, un hombre pragmático y escéptico, se rió al principio, pero luego su tono se volvió serio. «Sabes, hay muchas historias sobre ese lugar», dijo. «Algunos dicen que si ves algo allí, es porque los espíritus quieren algo de ti. Tal vez has sido irrespetuoso, o tal vez hay algo más en juego». Sus palabras me inquietaron, pero decidí no darle demasiada importancia. Sin embargo, las noches siguientes no fueron mejores. Cada vez que me acercaba al lugar del accidente, sentía una creciente ansiedad. Empecé a notar otras cosas extrañas también. La radio del coche interfería con estática, y el motor parecía apagarse momentáneamente cada vez que pasaba por allí. Una noche, después de varios días de insomnio, decidí tomar una ruta diferente para evitar pasar por el lugar del accidente. Funcionó, al menos por un tiempo. No sentía la misma opresión y podía concentrarme mejor en la carretera. Pero entonces, una noche particularmente oscura, mientras conducía por la ruta alternativa, mi coche se detuvo sin razón aparente. Intenté encender el motor varias veces, pero no respondió.
La batería parecía estar bien y no había señales de problemas mecánicos. Salí del coche, frustrado y asustado. La noche estaba en silencio, y solo se escuchaba el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro apenas audible, como el viento moviendo las hojas, pero claramente una voz. «Ayúdanos», decía, repetidamente, cada vez más fuerte. Miré alrededor, desesperado, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia a mi alrededor, una sensación de ser observado. Volví al coche y, milagrosamente, el motor arrancó de nuevo. No lo pensé 2 veces y conduje directamente a casa, sin detenerme hasta llegar a mi garaje. Esa noche, revisé todas las ventanas y puertas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca local para investigar más sobre el accidente del autobús. Pasé horas revisando viejos periódicos y archivos, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba sucediendo. Finalmente, encontré un artículo que mencionaba que algunos de los niños habían sido enterrados en una pequeña parcela de tierra cerca del lugar del accidente, pero debido a la falta de fondos, no todos recibieron un entierro adecuado. Esto me hizo pensar en lo que Javier había dicho. Tal vez, los espíritus de esos niños estaban inquietos porque no habían sido honrados de manera adecuada. Decidí hacer algo al respecto. Compré algunas flores y velas, y esa noche me dirigí al lugar del accidente. Cuando llegué, me detuve y bajé del coche. Caminé lentamente hacia el borde de la carretera, donde había visto la figura la primera vez. Coloqué las flores y encendí las velas, haciendo una pequeña plegaria en silencio. El viento susurraba a mi alrededor, y por un momento sentí una paz extraña. Volví al coche y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al pasar por allí. Sin embargo, la calma duró poco. A medida que me alejaba, miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre, la figura del niño, de pie junto a las flores y las velas, observándome. No podía creer lo que estaba viendo. La figura estaba tan clara como el día, y sus ojos seguían mis movimientos mientras me alejaba. Sentí un nudo en el estómago y aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible. Las semanas siguientes fueron una mezcla de temor y curiosidad. No podía sacarme de la cabeza la imagen de una persona y cada noche sentía su presencia más intensamente. Decidí hablar con más personas en la comunidad, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Un anciano del pueblo, conocido por sus historias y sabiduría, me contó una leyenda que me dejó sin aliento. Según él, el accidente no había sido un mero desafortunado incidente. Se decía que el autobús había sido maldecido por una bruja que vivía en las colinas cercanas. Los niños, atrapados en un ciclo de tormento, buscaban descanso, pero no podían encontrarlo sin la ayuda de alguien vivo. Comprendí entonces que mi conexión con el lugar del accidente no era casual. Había algo que debía hacer para ayudar a esos espíritus a encontrar paz. Decidí organizar una ceremonia en honor a las personas, invitando a la comunidad a participar. La noche de la ceremonia, el ambiente estaba cargado de expectación y una sensación palpable de solemnidad. Encendimos velas, colocamos flores y recitamos oraciones en memoria de las personas. La comunidad se unió en un momento de reflexión y respeto, y por primera vez sentí que estábamos haciendo algo correcto. Al terminar la ceremonia, miré hacia el lugar donde había visto la figura de la persona por primera vez. No había nada allí, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Pero en mi corazón sentí que algo había cambiado. La sensación de opresión y miedo que había sentido durante tanto tiempo parecía haberse disipado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos días después, mientras conducía por la misma carretera, el coche comenzó a fallar nuevamente. Esta vez, no hubo susurros ni figuras en el retrovisor. En cambio, una sensación de frío me envolvió y el coche se detuvo por completo. Bajé del coche, sabiendo que algo estaba terriblemente mal. El aire estaba quieto y una neblina espesa se levantó alrededor de mí. Caminé hacia el borde de la carretera, donde habíamos celebrado la ceremonia, y vi las velas y flores aún allí, pero algo estaba diferente. El susurro volvió, más fuerte y claro que nunca.
Gracias, decía la voz, pero había una nota de desesperación en ella. Aún no hemos terminado. Sentí una mano fría posarse en mi hombro y al girar, vi la figura de la persona, esta vez más cerca que nunca. Sus ojos estaban llenos de tristeza y en ese momento entendí que había algo más que debía hacer. Los espíritus no podían encontrar descanso solo con una ceremonia. Necesitaban ser llevados a un lugar sagrado, un lugar donde pudieran encontrar paz eterna. Con renovada determinación, decidí llevar los restos de las personas a un cementerio cercano, conocido por ser un lugar de descanso para las almas perdidas. Con la ayuda de la comunidad, logramos exhumar los restos y trasladarlos. La procesión fue solemne y el ambiente estaba cargado de una mezcla de tristeza y esperanza. Cuando los restos fueron finalmente enterrados en el cementerio sagrado, un sentimiento de paz se extendió por todos nosotros. Sentí una calidez en mi corazón, como si los espíritus finalmente hubieran encontrado el descanso que tanto buscaban. Desde entonces, el tramo de carretera donde ocurrió el accidente ha estado en calma. Los susurros y figuras han desaparecido, y la opresión que sentía cada vez que pasaba por allí se ha desvanecido. Sin embargo, cada vez que paso por ese lugar, toco el claxon en señal de respeto y recuerdo. La carretera sigue siendo un recordatorio constante de los eventos que me llevaron a descubrir la verdad detrás de la tragedia. Aunque los espíritus han encontrado paz, el recuerdo de sus rostros y susurros nunca me abandonará. Su historia, una de dolor y redención, sigue viva en mi memoria, y cada vez que paso por allí, siento una conexión profunda con aquellos que han pasado al otro lado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.